Hablemos de igualdad. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén con nosotras en nuestro programa Hablemos de Igualdad, una producción del Instituto Estatal de las Mujeres que llega hasta ustedes gracias a Canal 28 y Radio Nuevo León. El día de hoy, como pueden ver, en una edición especial porque nos encontramos en una locación exterior al instituto. Nos encontramos en el Museo de Historia Mexicana y concretamente en el espacio dedicado a la época de la Revolución Mexicana. Y esto viene muy al caso por el tema que trataremos el día de hoy. Como pueden ver, está aquí ante nosotros un libro que se llama El murmullo de las abejas y que es de la autoría de nuestra invitada del día de hoy, Sofía Segovia. Bienvenida, Sofía, qué gustazo y qué honor recibirte en Hablemos de Igualdad. Muchas gracias por invitarme a este espacio tan importante. Saludos a todos, esperemos que esta plática nos salga muy bien. Estoy segura de que así va a ser, pero antes de eso, a mí me gustaría leerle a nuestra audiencia de forma muy sintética tu increíble trayectoria. Sofía Segovia nació y vive en Monterrey, es una de las escritoras mexicanas más influyentes del siglo XXI. En 2015 escribió esta obra que está cumpliendo 10 años, El murmullo de las abejas. Esta obra fue nombrada por el National Book Award en 2019 y nombrada por Audible una de las 20 mejores novelas históricas de ficción del mundo, lo cual adhiero completamente, traducida a 21 idiomas y con más de 1.2 millones de copias vendidas. Tus otras novelas, Huracán, en 2016, que fue reseñada por la Latin American Literature Today, y Peregrinos, de 2018, cuya edición al inglés, Tears of Amber, se convirtió en un bestseller instantáneo de Amazon y la cual también ha sido traducida ya a 6 idiomas. Ha colaborado en compilaciones de no ficción y de cuentos y ha escrito libros históricos y un guión de audio para una serie. Además de su labor literaria, dedica tiempo a la enseñanza de la escritura y a la promoción de la lectura. Su publicación más reciente, en 2024, es De lector a escritor, manual para contar historias efectivas e inolvidables con Grijalbo. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Yo creo que ciertamente eres una gran contadora de historias y esta que narra El murmullo de las abejas es extraordinaria. Hablábamos ahorita que se da en el marco de la Revolución Mexicana. ¿Cómo escoges justamente el telón de fondo de la Revolución para contar esta historia? Bueno, mi mayor interés era contar la historia mexicana más contada, pero desde el punto de vista de nuestra gente aquí del noreste, en particular entre Linares y Monterrey. ¿Por qué? Porque nosotros no nos leemos en ningún libro de historia. No salimos en los libros de historia que lee el mexicano común, ¿no? Y entonces resulta que a veces tenemos la sensación de que la historia sucede en otro lado y que no nos ha afectado. Y yo quería contar esta historia de cómo todos aquí en Monterrey estamos aquí porque la revolución no nada más nos sucedió, sino nos arrancó de raíz de nuestras tierras. Y esta es esta historia de esta familia, de cómo llegaron los naranjos a Linares y a la zona citrícola, porque luego llegamos a creer que pues aquí nos puso Dios y también a los naranjos, ¿no? Todo tiene historia. Cualquier naranja que nos comamos aquí de nuestra zona citrícola, que por cierto yo creo que son las mejores del mundo, tiene una historia muy dramática, una historia que se logró para salvar la tierra. Y es la historia de esta familia que cuento aquí. Me pone muy nerviosa hacer este programa porque aunque hay 1.200.000 copias vendidas, pues habrá quien nos esté escuchando y no ha leído El murmullo de las abejas y se va a interesar en leerla y no queremos arruinarle la trama, spoilearla, como dicen ahora las juventudes. Pero sí quisiera que abordáramos los perfiles de algunas de las protagonistas y los protagonistas de esta historia, muy especialmente porque tuviste que adentrarte mucho
para, con la voz de un personaje masculino, contar tan bien el rol de las mujeres de esa época. Cuéntanos cómo eran las mujeres linarenses de la Revolución. Pues son norestenses, tienen la herencia que tienen, es decir, ahora que estamos descubriendo nuestra herencia sefardí, es importante decir que la historia no se puede negar, que de la historia no nada más nos quedó las gorditas de harina, como muchos creen, que nos dejó un perfil y una identidad muy específica. El silencio es parte de nuestra identidad para sobrevivir. La solidaridad también es una identidad milenaria que acarreamos y que todavía tenemos, pero en particular los roles de hombre y mujer son muy claros. En esa herencia que quizá olvidamos cómo llamarle, pero no olvidamos cómo hacer nuestras cosas. Por ejemplo, en la herencia sefardí no funciona ni siquiera una oración si no hay 10 hombres juntos rezando. Y entonces eso nos trae, por ejemplo, al G10, el grupo de los 10, tan moderno, suena muy moderno, pero no, así hemos funcionado siempre, pero lo olvidamos, ¿no? Y entonces el rol de los hombres es muy, muy claro, y el de las mujeres también, pero esto es universal, que las mujeres no están contadas en ningún libro de historia. Y sí, tú vienes a rescatarlas con una fortaleza enorme, y algo que me gusta mucho de tu libro es que, aunque hay una coprotagonista muy importante, que es el rol de Beatriz, y ahorita hablaremos de ella, pues hay otro abanico de mujeres, no necesariamente con el mismo perfil ni nivel socioeconómico de Beatriz, que también son contadas y de forma muy interesante cómo eran sus vidas, cómo se relacionaban con la revolución, cómo se relacionaban con los otros grupos sociales. Pero si te parece, empezamos con el hilo conductor de esta historia, que es Beatriz. Cuéntanos acerca de ella. Pues en Beatriz primero yo necesitaba la madre de familia, ¿no? O sea, empieza el narrador contando a su madre. Nadie puede contar su vida sin su madre, y sin embargo, la historia lo hace. Y la historia no cuenta a las madres, y entonces aquí desde ahí creo que distinguí este esfuerzo por el rescate de la figura y el rol femenino como importante para el desarrollo de todo un país, que no sale en los libros de historia. Y entonces es Beatriz que tiene este rol muy tradicional norestense porque tiene esta herencia de la cual hablábamos hace rato, este rol de mujer muy particular, que no es feminista como en muchas otras novelas de la Revolución Mexicana, pero que es muy fuerte, es una figura muy fuerte, y es una figura equilibrante con la del hombre, porque pienso yo que para cuando conocemos a Beatriz tenemos que entender que tenemos una historia en el pasado que hizo que la gente, la poca población que vivía en 1910 en estas zonas nuestras, porque siempre había muy poquita población, es que había sobrevivido 300 años de guerra, que no salen en los libros de historia, pero son verdad, y que no se puede, pienso yo, sobrevivir eso y ser cualquier debilucha, ¿no? Se tiene que ser muy fuerte, y entonces yo comprendí que yo tenía una Beatriz en mi cadena ancestral, y la admiré muchísimo desde el principio. Esta fortaleza que tiene, no es perfecta, es a veces medio necia, es a veces en su rol de madre, pues terquea, porque el rol de madre es bien duro. Y de alguna suerte es superflua para ciertas cosas, ¿no? Porque hay una parte importante del libro en el que ella está dedicada como a las funciones de la alta sociedad, si se puede llamar así, Pues ¿no? es que se puede tomar así, pero fíjate qué está haciendo. Quieren rescatar el baile de Sábado de Gloria porque tienen mucho tiempo de no poder hacerlo. Pero ella dice, no es que quiera rescatar las piezas de baile, quiero rescatar la tradición, porque esa es otra parte del rol de la mujer ancestral, de estos que tienen este antecedente judío también, y que lo entiende muy bien Beatriz, y dice, yo lo que quiero es proteger la tradición
que tenemos de los bailes de pueblo, que es donde todos nos hemos conocido y es donde nuestros hijos tienen que seguir estando. Eso es lo que quiero proteger en un momento en que la violencia amenazaba esas tradiciones. Y entonces, además, habla de una situación bien importante, un cambio de un lugar que vivía en la pura supervivencia, solo 30 años antes, y que ahora ya está pensando en, bueno, tenemos ahora tiempo de juntarnos socialmente y hacer bailes y todo esto. Entonces ya habla de este momento de progreso en Nuevo León. Y ellas además ahí están en lo del baile, pero también están en la asociación de las mujeres que crearon la clínica de Linares. Y todo esto es verdad, lo encontré en periódicos contemporáneos de esa época. También se juntaban a hacer las escuelas, no había escuelas públicas ahí pues fiables o no sé si existían ahí en Linares en ese momento, pero ellas organizaban estas escuelas para recibir a los hijos de sus empleados en buena escuela. Y luego además también les tenían clínicas. Como parte de esta tradición, perdón que te interrumpa, social que ha habido en Nuevo León, que previo a todas las prestaciones sociales para las y los trabajadores que surgieron después de la Revolución, en Nuevo León ya se brindaban de esta suerte. Exactamente, exactamente. Ahora hablamos mucho de cervecería, que en 1890 empieza, ¿verdad? Con esta idea de cuidar al trabajador. De hecho, hay pues un manifiesto que escribe uno de la segunda generación, muy bello manifiesto, que dice, la empresa tiene que cuidar a los trabajadores y los tiene que hacer partícipes y tiene que velar por su integridad física, o sea, va a dar medicinas y la educación y bueno, todo, ¿verdad? Pero no lo inventaron las empresas. Así se vivía aquí. ¿Por qué? Porque hay esta herencia de solidaridad, es la identidad de la gente de esta región. Ese es nuestro Nuevo León y el tiempo se va volando cuando se pone tan interesante. Vamos rápidamente a un corte, no se vayan, regresamos en Hablemos de Igualdad. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en su programa Hablemos de Igualdad, el día de hoy en una edición muy especial porque nos da un enorme gusto recibir a la autora del Murmullo de las Abejas, Sofía Segovia. Y nos estabas contando, Sofía, del rol de las mujeres en la época revolucionaria en el Linares y en Nuevo León en general y cómo fueron ellas las que construyeron, digamos, los cimientos de estas escuelas que albergaban tanto a sus propios hijos como a las hijas e hijos de sus trabajadores. Pero había también otras mujeres de las que nos hablas también profundamente en tu obra y que cumplen otros roles, como por ejemplo el de las nanas, las nodrizas, las chicas que se dedicaban a lavar la ropa. Había específicamente en esa familia una mujer dedicada a la lavandería. Háblanos también de este abanico tan impresionante de personalidades. Bueno, sí, fíjate que yo como comprendo la familia, y la identidad familiar que tenemos también es que muchas veces se suma gente que no es de sangre. Y eso es lo que pasa también tradicionalmente. Así es como yo recuerdo todavía mi infancia, acoger gente que llega a vivir con la familia y se hacen parte de la familia. Y entonces hay esta relación de la familia con gente que cumple sus quehaceres, ¿verdad? Pero hay una gran cercanía. Y lo que sucede es que no se nos olvide que estamos hablando de la revolución. Y para mí era muy importante, si ya conté a la mujer borrada, quiero contar entonces a la mujer violentada, porque este es un gran momento de violencia. O sea, yo creo que bueno, yo esta novela la escribí en el 2000, empecé a escribirla en el 2010, todavía no existía el Me Too, pero ya en mí existía una conciencia
de esta violencia. Todas mis novelas tienen esta conciencia de género, ahí está en todas mis novelas, pero resulta que aquí me encontré con un personaje muy, muy entrañable que es Lupita, la lavandera. Lupita rima con Adelita. Lupita tiene nombre, pero ¿quién es Adelita? O sea, Lupita tiene este simbolismo. Lupita es una Adelita que este país nuestro, que no cuenta mujeres más que como amalgama, que no las nombra más que para decir las Adelitas Tienen o las que ser soldaderas. etéreas, nunca están encarnadas propiamente, ¿no? No las nombran. No hay ejército que haya hecho listas de las mujeres que participaron como soldados, que no voy a decir soldaderas porque también la semántica es muy importante aquí, es bastante violenta. Como soldados nunca se les compensó su servicio a la patria, nunca nada. Se les hizo una canción. ¿Pero qué dice la canción? Si Adelita, no me voy a poner a cantar, no se preocupen. Si Adelita se fuera con otro, si Adelita no fuera mi mujer, yo la seguiría por mar y por tierra, y si por mar en un buque de guerra, y si por por tierra en un tren militar. Lo que no nos dice la canción es qué le van a hacer a Adelita cuando la encuentren. Porque a poco creemos que le iba a ir bien a Adelita. Y entonces, pero es una canción que siempre hemos considerado bien romántica. Y es que de esta época, la historia ha hecho de ciertas figuras, unas figuras muy románticas. Esta mujer de la Adelita, el hombre, este hombre, ¿verdad?, que la va a ir a buscar a donde sea. La guerra también es una figura muy romántica. Otras figuras que yo siempre quiero ir a romper. A mí no me gustan los romances. En la historia no debe haber este tipo de figuras intocables, ¿no? Entonces la Adelita, la verdad es que tenemos que desenmarañarla y descubrir que la Adelita comprende a todas las mujeres de esa época que pasaban los ejércitos y se las llevaban, los hombres que las veían y se querían llevar a cualquiera en agua, ¿no? Y lo que no sabemos además es cuántas se quedaron tiradas por tratar de defenderse y qué les pasó a las que se fueron, ¿no? Y entonces aquí Lupita está en esta situación bien protegida con esta familia, pero un día va a un baile, lo cual también me lleva a la Rosita Alvírez. Es lo que te iba a decir. ¿Verdad? Rosita Alvírez, que ese día estaba de suerte porque nomás 3 tiros le dieron, ¿no? No, porque de los 3 que le dieron, nada más uno era de muerte, pero pues con uno basta. Y resulta que es porque le dijo que no a un hombre. Y le dice, Rosita, no me des aires, la gente lo va a notar. O sea, ¿qué clase de hombre soy que una mujer me dice que no? Así con... Y bueno, tenemos en estos romances a estas mujeres que la historia no cuenta, las cuentan estas canciones, ¿no? Y que aquí con Lupita, en el 2010, vivíamos aquí en Nuevo León, una época muy dura de violencia, del narco, y bueno, se desaparecían muchísimas mujeres ¿desde cuándo? Pues yo creo que yo quisiera encontrar la ruta crítica de los feminicidios. Porque fíjense que yo creo que la historia que no se cuenta, no cuenta. Y lo que no se cuenta, muy fácil se descuenta, porque no vale. Y esa es la historia de la mujer. De la mujer no se cuenta su historia, entonces no cuenta y muy fácil se descuenta. Y entonces es la ruta crítica que tenemos aquí, porque la violencia contra la mujer será universal, pero en México se luce. Y creo que entonces para mí fue muy doloroso escribir a Lupita. Fue muy doloroso hacerla enfrentar lo que enfrenta, pero fue muy importante nombrarla en ese momento, sacarla de la amalgama y decir, tuvo sus amores, tuvo sus cariños con la familia, tiene personalidad, en las intervenciones que tiene se siente, es un personaje que se siente. Y entonces, bueno, pues después le sucede lo que le sucede. Y lo que yo quería
Y es que yo creo que en la literatura vamos a encontrar más, en la literatura, en la ficción, vamos a ir a encontrar las más grandes verdades. Y esta es una gran verdad. Todo lo que sale en el periódico se convierte en estadística, pero lo que sale en la literatura se siente. Y yo quería y es que se sintiera. ahí está tu gran trabajo, Sofía, porque lo que le pasa a Lupita nos toma a todos desprevenidos. Estamos leyendo, envueltos en la historia de la familia y magistralmente pones eso ahí y nos traes de nuevo a tierra, y ahí de verdad un aplauso para tu pluma, que no es en balde que has tenido los reconocimientos que has tenido. Está hermosamente, esto tan doloroso, está hermosamente presentado desde el arte, y creo que el arte pues es siempre una ventana extraordinaria para muchísimos temas. Pero no te puedo dejar que nos dejes sin hablarnos un poquito de otro personaje que prácticamente no habla, es más, creo que no habla en toda la novela, pero que su presencia es tan fuerte, tan perenne, que es la Nana Reja, que está siempre en su mecedora. Háblanos, por favor, de ella. La Nana Reja se fue evolucionando, pero bastante rápido. Al principio yo la necesité porque necesitaba que alguien fuera a salvar a Simonopio, que es este bebé tirado en los montes, envuelto en un manto vivo de abejas. Bueno, tirado en el monte, ¿no? Y dije, necesito que alguien vaya a salvarlo. Y entonces se me vino a la mente esta figura que creo que todos conocemos, esta figura de la ancianidad silenciosa. Y esta Nana Reja, que de hecho es una estampa que yo tengo de mis 3 años, la nodriza de mi abuelita, fíjate, que vivía con nosotros, que era una ancianita ya en su mecedora, muy silenciosa, porque creo yo, y esto es lo que me figuré, que en la vejez quizá llegamos a comprender el todo y ya no necesitamos estar hablando, pero no, se convirtió en alguien que espera, ya no sabe por qué está ahí, y lo que sucede es que está esperando lo que descubre ahí, que tiene que ir oye el llanto de un niño allá lejísimos, lo oye porque es muy especial, y va por él, y lo trae a la familia. Pero lo que es que se fue convirtiendo para mí en este ser mitológico que es la Madre Tierra también. Es esta mujer que llega a la familia, esto es lo humano, ¿no? Llega a la familia cuando la familia necesitaba una nodriza muchos años antes de lo de Simonopio, y le salva la vida a un bebé cuya madre había muerto, lo amamanta, lo salva, y entonces detona el futuro posible para esta familia, porque si no se hubieran acabado. Ella es el detonante de toda la familia, pero además tiene tanta leche y tanta generosidad que la comparte. Pero la Nana Reja es negra, de verdad que es negra, porque yo quería rendir homenaje a la gente originaria también de la primera colonia aquí de esta región, que llegó también con una población de africanos, que se perdieron en realidad en el torrente sanguíneo, pero que yo quise pensar que quizá una comunidad se fue hacia los cerros, ¿no? Así me la empecé a imaginar, pero no, se convirtió en alguien que sí es de piel negra porque es tan negra como la tierra, y la piel es de corteza, y entonces marca el tiempo en su mecedora para adelante y para atrás, como lo marca la naturaleza, y es la Madre Tierra generosa que siempre se encarga de que haya lo necesario para que continúe la vida. Tan es así que es la que encuentra cómo alimentar a un niño que parecía no ser capaz de recibir alimento. Entonces, aún en su ancianidad, sigue siendo nodriza a su manera, alimentando a este bebé. No se vayan, vamos nuevamente a un corte y regresamos a nuestro programa Hablemos de Igualdad. Regresamos. La educación nos empodera.
Con nuestro programa de escuela para mujeres podrás finalizar tus estudios de primaria, secundaria y preparatoria en menos de 6 meses con certificación oficial ante la SEP y sin exámenes de admisión. Contamos con 22 módulos en línea y nos adaptamos a tus horarios y necesidades, programando tus exámenes según tu disponibilidad. Únicamente necesitas acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, 2 fotografías infantiles en blanco y negro y el certificado de tu último grado de estudios. ¡Inscríbete ya! El Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, te empodera y te transforma. Te invitamos a nuestros grupos de reflexión para mujeres, donde creamos redes de apoyo, promovemos la salud mental y el autoconocimiento a través de actividades interactivas. Estamos ubicados en 5 de mayo, número 525 Oriente, edificio Elizondo Páez, centro de Monterrey, Nuevo León. Te esperamos. Y recuerda, el Instituto Estatal de las Mujeres te acompaña, te empodera y te transforma. Continuamos. Gracias por quedarse con nosotras en Hablemos de Igualdad. El día de hoy en una entrevista con la autora del Murmullo de las Abejas, Sofía Segovia, orgullosamente regiomontana. Me encanta recibir a una regia como tú, querida Sofía. Y nos platicabas que empezaste a escribir esta novela en 2010 y yo creo que en esa época a nadie se nos ocurría que estaba por llegar un episodio muy semejante al que narras en tu novela, porque hay Beatriz, tu personaje central, tiene que enfrentar la revolución, pero también una pandemia. ¿Cómo enfrenta a alguien como Beatriz semejantes situaciones? Sí, yo me imagino a Beatriz diciendo, ¿por qué todo sucede al mismo tiempo, verdad? Pero así es la vida y la revolución a veces nos la cuentan como muy insular. O sea, la revolución, y no pasó nada, nada más que la revolución. Pues no, al mismo tiempo yo no me explico, y esto es de las cosas que intenté hacer, o sea, contar la revolución desde nuestra perspectiva, pero también de otras cosas que se han tratado de esconder o de olvidar o lo que sea, que es la influencia de 1918, que fue terrible y que resulta que inició y se esparció por el fin de la Primera Guerra Mundial, y entonces llegó a México por el norte, y llegó a Linares, porque hay gente que me dice, es que yo no sabía que era en el mundo, pero que no, que aquí, pues sí, aquí también. Pero yo como novelista, fíjate, me gusta mucho estudiar la historia, me fui a estudiar todas las pandemias de la antigüedad previas y me di cuenta de que todas son iguales y que cambiará el bicho, pero no cambia el humano, y entonces por eso todas son iguales y en todas se ha hecho lo mismo. Esto de aislarse, de protegerse, de taparse la cara. Aún en la época medieval la gente se tapaba la cara. Pero bueno, acá resulta que llegan a un mundo en guerra, llegan ese bicho, esa influenza, a un mundo en guerra, pues muy confuso, muy poco organizado, porque ¿quién era el gobierno de ese momento? Yo creo que cada quien decía que era el nuevo presidente, ¿no? Entonces, lo que yo quise hacer, y por eso creo que después parece tan real y tan... Ahora me preguntan que si soy adivina. Y no soy adivina, lo que sucede es que la historia es la mejor predictora del futuro. El que estudia bien la historia y comprende lo humano, que es lo que nos sucede a los novelistas lo que queremos ir a ver es qué se siente, o sea, en lo humano, ¿no? Y entonces me encontré pues toda esta dificultad de los trabajos necesarios, que los hombres tienen que salir a trabajar a la tierra, pero las mujeres se tienen que encerrar, la familia ve por su gente para que todos estén bien, se aíslan, pero la que cae con todo el peso y la tensión de todo esto es Beatriz. Beatriz, así como recordamos y después me decían, es que ¿cómo sabías que las mujeres somos las que estamos presionadas para que todo el mundo, los demás estén bien, ¿no? Y lo que me sucedió fue que, a ver, ¿qué se siente ser un hombre como Francisco? Ah, bueno, entonces ahí está Francisco. ¿Qué se siente ser el doctor del pueblo? Y también es como muy real. Hasta dice una frase que sigo yo aplaudiéndome porque dice, milagro hubiera sido que, hay más o menos, ¿verdad? Milagro hubiera sido que esos arrogantes del gobierno hubieran hecho caso de los expertos. Y en el 2020 resultó casi en serio profético.
Pero no, es que es muy humano, es la condición humana, pero como la historia no mira a las mujeres, yo eché un vistazo muy puntual a Beatriz y me di cuenta de que atendía a todos menos a ella. No era que hubiera gel, pero ya nos podemos imaginar en el 2020 las mamás de las madres de familia buscando gel, buscando mascarillas, todo escaso. Bueno, todo esto, ¿no? Y tratando de proveerlo a quien depende de ellas y cuidar a los hijos en casa, todo esto. Y entonces esto es esta parte de Beatriz que también me resultó fascinante, porque al mismo tiempo sí, o sea, la golpea por todos lados, pero ella no lo demuestra. Es Simonopio el que la salva, es Simonopio el que sabe que está a punto de colapsar, ¿no? Porque todos sabemos que en la pandemia, y aquí hablo de la salud mental, Beatriz lo que le sucede en una época que no se hablaba ni de salud ni de enfermedad mental, pues estaba sufriendo un poco. Está sufriendo un poco y creo que es Simonopio el que dice, si no le llevamos su máquina de coser, esta que le da tanto sosiego, ¿no? Con su trácata, pues quizá se nos rompe. Y entonces le llevan la máquina de coser, que ella primero piensa que es porque se va a acabar el mundo y se rompe, pero no, después ella pasa su tiempo cosiendo. Y entonces en la pandemia del 2020 yo dije, todos vamos a necesitar un trácata como Beatriz. Y el trácata, bueno, mi mamá siempre trató de enseñarme a coser, yo nunca me dejé, yo leía. Creo que cada quien, todos tuvimos la necesidad de ir a buscar este trácata personal. Las hijas de la familia leen, no se quieren dejar, ahí estoy yo, no se quieren dejar enseñar a coser, ellas leen y así pasan su tiempo, pero también tratando de cuidar a toda la familia alrededor. Y no fue lo único insospechado que le pasó a Beatriz, le pasaron otras cosas y como bien dices, de pronto nos vemos reflejados en algunos personajes. Me tocó este momento en el que ella se vuelve una madre tardía. Después de haber criado a sus 2 hijas mayores, se encuentra con que ella misma está embarazada casi al mismo tiempo que su propia hija, ¿no? Y también la revolución que eso significa en el mundo femenino cercano de ella, ¿no? Porque hay así como este momento de Nana Reja en la que ya en la vejez tiene una razón para existir, pues en este momento de Beatriz, pues hay un reconocimiento del derecho al disfrute y de continuar su vida de pareja con su marido, del que las hijas pues ya la creían exenta, ¿no? Sí, eso me divirtió mucho también porque en ese momento del santanazo de Beatriz, tiene 39 años, pero todo es relativo. Ahorita ya nuestras edades han ido cambiando y la expectativa ha ido cambiando, la atención médica también, pero en ese momento ya Beatriz tenía hijas casadas o casaderas, ya casadas. Haciendo la abuela. Ya era abuela de uno y iba a ser abuela del otro y nada, que salió con su domingo 7. Y resulta que ahí es cuando nace nuestro narrador de la historia. Y fue algo muy bonito porque finalmente ya no son niñas, ya sus niñas estaban fuera, tiene que volver a la maternidad, pero también a la paternidad. O sea, hace un intento porque Francisco, el padre, se meta un poco más, porque bueno, es niño, estamos hablando de 1920 o algo así que nace este niño, más o menos 22. 1923, sí, creo por que ahí. decía tu novela. Y resulta que, bueno, han evolucionado las maternidades y las paternidades, pero en aquel entonces me gustó mucho que Francisco estuviera tan ocupado y que dijera, tengo que estar atendiendo la tierra, más salvando la tierra porque se la quieren llevar. El niño tiene quien lo cuida porque es Simonopio el que lo cuida, pero que finalmente sí fueran una pareja involucrada, ¿no? Él con estas pequeñas
frases muy puntuales, decían, los hombres no nos fijamos en esas cosas, o estas cosas, pues que se involucrara lo que yo imagino, que no se ve en la novela, pero yo imagino que nunca hizo con las hijas, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente. Eso es lo que nos da a entender. Y hay otra frase de Beatriz que me parece interesantísima y que habla del rol de la mujer. Decía, las mujeres no tenemos derecho a la venganza, porque ella, claro, que albergaba este tipo de sentimientos y 2 veces en la novela sintió unas ganas tremendas de vengarse, pero decide tomar un camino más constructivo, vamos a llamarle así. Pues más acorde a su rol, o sea, ella sí tiene esta restricción, la comprende muy bien. Ay, qué bueno que me encanta que la hayas mencionado, porque sí fue muy importante para mí esta comprensión de Beatriz de decir, sí tengo estos impulsos. O sea, cuando te hablan con violencia es posible que escojas el lenguaje de la violencia, ¿no? Pero dice, pero la violencia no es asunto de mujeres. Pero se ve que se tiene que apretar los amarres bien fuerte e irse a confesar, ¿no? Y le dicen, reza por el asesino, o sea, también está esta relación con la iglesia que dice, pues el padre me dijo esto, pero yo mejor, ¿sabes qué? Voy a coser, porque yo quisiera, si pudiera, ¿verdad? Pues ver cómo vengarme, lo tiene dentro, es una persona, es un ser humano. Nadie te puede decir, no puedes tener estos sentimientos, no puedes tener los otros, y sin embargo, pues sí, es el autodominio de ella también, que habla muy bien de ella. Exacto, pero eso le permite construir, porque de pronto hay otro momento en el que ella sabe que va a quedar en manos de sus hermanos o de sus cuñados cuando enviuda, y dice, oye, antes de que eso pase, voy a tomar decisiones yo, porque si me sumo en la tristeza, ya no voy a poder ser yo quien tome las decisiones. Vamos a tener que ir de nuevo a un corte. No se vayan, quédense con nosotras en Hablemos de Igualdad. Regresamos. Continuamos. Estamos de regreso en Hablemos de Igualdad, en esta ocasión entrevistando a Sofía Segovia, autora del Murmullo de las abejas. Y en esta personaje, te iba a decir, porque es tan femenina, tan mujer y tan humana, que vive toda suerte de sentimientos, pues hay uno que es por excelencia, yo diría, la pesadilla, el temor más grande de toda madre, que es perder a su hijo. ¿Cómo vive esos momentos Beatriz? Fue bien duro escribir esa parte, porque comprendí que es también el dolor universal de cualquier madre que pierde un hijo. Es decir, esta es una historia muy mexicana, muy nuestra, tan nuestra que le hemos hecho hasta esta leyenda de La Llorona, ¿no? Esta madre que pierde hijos y que está destinada por la eternidad a buscarlos. Y yo me acuerdo de los escalofríos al escribir a Beatriz con este momento que tiene perdido al hijo, y este momento y meternos a su conciencia e ir a decir, se está volviendo loca, o sea, se está volviendo loca, porque, pues no sé si se acuerdan ustedes de que de niños les contaran la leyenda de La Llorona. Y La Llorona nos daba miedo cuando niños, nos daba miedo de que, ahí viene La Llorona y, ay, mis hijos, ¿te acuerdas? Y que nos fuera a confundir y nos llevara con ella, ¿verdad? Pero creo que nos debe de dar más miedo La Llorona ahora como adultos, cuando entendemos que La Llorona tiene un aspecto durísimo de verdad en este país que está lleno de lloronas. En el 2010 vivíamos eso con mucha conciencia, no creo que fuera nuevo, pero en este momento en el que Beatriz pierde a su hijo Francisco Chico,
comprendí naturalmente que se convertía en la Llorona, como todas, como las madres de la Plaza de Mayo allá en Argentina y como todas las madres que puedan perder un hijo. ¿Qué queda dentro de una madre de estas? Loop, este disco rayado de le di suéter o no le di suéter, ¿dónde estás, hijito? Esto aquí nada más, sin tener que decirlo por la boca, tener que funcionar de otras maneras, pero ¿qué le queda dentro a una madre que pierde un hijo? Y cómo se define también, porque después decía, perdí a mi padre y soy huérfana, perdí a mi marido, soy viuda. Y si pierdes a un hijo, ¿qué eres cuando pierdes a un hijo? Pues la Llorona. Entonces, bien duro ese momento de Beatriz. Ay, Sofía, me estás haciendo revivirlo y de verdad que siento contigo esos tremendos escalofríos. Y tú dijiste hace un momento de que las mujeres se ocupaban de todos menos de sí mismas. Y yo creo que estamos cayendo un poquito en eso contigo porque estamos hablando de todos tus personajes, pero no estamos hablando de ti. Y aquí en Hablemos de Igualdad nos encanta hablar de las trayectorias extraordinarias y la tuya es sin duda fuera de serie. Eres una mujer escritora del norte de México que se ha vuelto internacionalmente famosa. ¿Cómo llegas a la escritura? Siempre me gustó escribir. Yo creo que desde antes de saber escribir y saber leer, yo ya quería, porque soy de las menores de mi casa, y yo ya veía lo que todos podían hacer, yo quería hacer. Y resulta que sí me tocó estar en un colegio, tuve ese privilegio que promovía muchísimo la lectura y la escritura en mi época, ¿verdad? No era común, ahorita es más común, en aquel entonces era un colegio muy diferente. Y yo descubrí mi felicidad. Ahí descubrí mi felicidad y yo era feliz con las ciencias y las matemáticas no tanto, pero con todo lo que tuviera que ver con la lectura y la escritura, y ahí era feliz. Y entonces pasa el tiempo y decido que voy a estudiar comunicación, pero tengo que decir que Monterrey no es lo que es hoy, no había museos. Estaba el del obispado, si acaso, pero siempre cerrado, y no había casi librerías, y no había conciertos, y no había mucha producción de arte aquí en aquel momento. Y entonces siempre había esta sensación, o yo la tenía, de que el arte, la literatura, siempre se hacía en otro lado, y no aquí. Y como todos somos las historias que nos cuentan, pues esa historia yo me la creí, y yo decía, bueno, pero me gusta escribir. Y entonces voy a estudiar comunicación para ser periodista. Y no me gustó el periodismo porque era muy peligroso, sigue siendo muy peligroso. Pero descubrí muchas otras maneras de escribir, me invitaban a hacer obras de teatro, algunas campañas políticas, discursos. Me gustaba continuar en esto de la escritura, pero en esto de hacer las cosas por encargo. Cuando se iba a acabar el mundo, ya nos anunciaron en el año 2000 que se iba a acabar el mundo, en el 99, 1999, decían, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo, y lo estábamos anticipando. Yo nunca me lo creí porque yo creo que la vida es más grande que cualquier computadora, pero resulta que me hice esa pregunta, si se acabara el mundo, ¿tú qué has hecho? Pues muchas cosas, claro que sí, ya mi familia, ya tenía 34, en el 2000 cumplí 35, pero dije, he hecho muchas cosas, pero de lo mío que he hecho, y aquí está el rol de la mujer, ¿no? Te dicen cómo es el rol de la mujer, es durísimo el rol de la mujer, es de abnegación el rol de la mujer, y sí, haz de cuenta que te compras ese estereotipo, lo compras, te lo pones todos los días, te lo pones en las cremas, y te abniegas un poco, aunque tengo que decir que yo siempre me reservé ese espacio de la lectura, me encerraba en el baño. Y eso me lo agradezco mucho, porque eso me preparó de algún modo, porque la lectura es la mejor maestra para todo el mundo, pero más para los escritores. Y resulta que entonces dije, ¿y qué es lo mío, lo mío? Lo mío eran los cuentos que yo escribía cuando niña, más jovencita, todavía en la carrera. Quiero volver a escribir. Y esta ciudad ya había evolucionado, abrí el periódico, había oferta para un taller de creación literaria, fui y lo primero que me preguntaron, ¿de qué va tu novela?
Y yo, eso es lo que yo quiero hacer. Llegué la siguiente semana con el primer avance de mi primera novela, que tiene que ver con los estereotipos, con la historia que le cuentan a cada quien muy distinta y lo duro que es eso. Quiero decir que ese estereotipo no me vino ni de mi familia ni mi marido, siempre fueron muy... Pero la ciudad misma te envuelve, ¿no? En estas historias. Y entonces tuve que vencer muchísimo, pero fue un momento momento de fuego así instantáneo. Y esa novela no se publicó sino hasta el 2010 porque pues, se quedó en el tintero. Aquí en México no volteaban a ver la literatura del norte para nada, no sé si de otras esquinas de este país, pero yo creo que más bien quien quisiera escribir se tenía que ir. Sí. Y yo estoy negada a irme de mi Monterrey, yo escribo aquí. Y entonces cuando escribí la segunda novela, esa primera novela, estoy convencida que cuando escribí la segunda novela y la mandé y ya había cambiado la manera de enviarla ahora por internet, ya no mandabas el remitente, porque la primera sí decía Sofía Segovia, Monterrey, y han de haber dicho, ¿qué tiene una señora de Monterrey que contarnos? ¿Verdad? Y entonces me ha tocado vencer cosas propias, pero también vencer pues el ecosistema centralista que hay aquí, salir de los cerros de Monterrey, llegar allá y que me dijeran, oye, tu historia es una historia muy regional. Y yo les dije, no hay novela que no sea regional. Yo veo mi novela en todos lados y sí, hoy es la novela mexicana de este siglo más vendida en el mundo. Yo quiero preguntarte, mientras la escribías, ¿te imaginaste el éxito que iba a tener? ¿Te diste cuenta que tenías oro entre tus manos? Yo sí sabía que tenía oro entre mis manos y por eso sí pude decir, yo veo a mi novela en todos lados, porque cuando yo decía, y las traducciones, me decían, no sueñes. Y yo sí sueño, yo veo mi novela en todos lados, porque yo sabía que sí tenía algo muy bueno. Y resulta que nos tardamos, pasaron unos cuantos años. Bueno, la traducción en inglés fueron 4 años de espera, pero esa detonó las demás traducciones. Ahora, el otro día me avisaron de la traducción número 22 y me gusta mucho también porque creo que todo mi interés es que la historia de México se cuente completa. Es decir, esta historia que no cuenta al noreste, cuente al noreste y se cuente completo. Pero esta historia que solo cuenta a los hombres, cuente a las mujeres y se cuente completo, ¿no? Y entonces, y así, toda mi obra va en torno a eso, con ese interés. Y no nada más ha gustado a los mexicanos, sino pues está en todos los países de habla hispana, está en 22 idiomas distintos. Y me escriben de todos lados diciendo, yo quiero conocer a Simonopio y quiero ir a Linares y quiero conocer a Nana Reja, lo cual me lleva a este punto. Todos tenemos una historia que contar y a veces pensamos que la literatura se hace en otro lado y que nuestras historias pequeñas, no ordinarias, no cuentan. Pero déjenme decirles que de lo ordinario podemos hacer lo extraordinario y conquistar la imaginación del mundo. Con estas palabras extraordinarias, recordándonos que somos mujeres, somos norestenses y existimos y tenemos cosas que contar que son del interés del mundo entero. Y ahí están 22 traducciones para refrendarlo. Te damos las gracias, Sofía, por haber participado en Hablemos de Igualdad. Agradecemos a Canal 28 y al Museo de Historia Mexicana las facilidades para que esta extraordinaria entrevista con una mujer excepcional llegue a todas y todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado en Hablemos de Igualdad.